Muy buenos días para todos. Antes de empezar la lectura, quiero agradecerles por escuchar esta audiohistoria. El día de hoy voy a realizar el relato de los capítulos 6 y 7, ya que considero son momentos claves en la novela. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal para estar pendiente de futuras historias. En el final del capítulo anterior, Elara se enteró de que la rosa iba a ser trasladada antes de lo previsto y tomó la decisión de adelantar todos los planes para esa misma noche. Capítulo 6. La huida de las sombras. La calma se había apoderado de mí. Era un arma de doble filo. Por un lado, ahogaba el pánico paralizante, permitiéndome pensar con una claridad aterradora. Por el otro, era tan gélida y frágil como el cristal de la cúpula. Un solo golpe de realidad podría hacerla añicos. Tenía menos de 24 horas. Cada minuto que pasaba era un grano de arena que se escapaba en un reloj invisible. Mi terminal en la cúpula principal ya no era una herramienta de trabajo, sino el centro de operaciones de una misión suicida. La pantalla que horas antes mostraba gráficos de eficiencia energética, ahora desplegaba planos de los niveles inferiores, esquemas de los sistemas de ventilación, los horarios de patrulla de los guardianes. Cada clic del ratón sonaba como un disparo en el silencio sepulcral del laboratorio vacío. Sabía que el sistema de inteligencia de Hierro 1, Aura, en su nivel más profundo, podía estar observando mis patrones de acceso. Tenía que ser rápida, precisa y sobre todo parecer legítima. Mi coartada era mi propio proyecto de optimización. Crucé datos de consumo energético con las rutas de los guardianes, justificando que necesitaba identificar puntos de ineficiencia en el patrullaje nocturno. Era una mentira delgada como el papel, pero era la única que tenía. Mientras el algoritmo procesaba, mi mente trabajaba febrilmente en el plan real. Paso 1. El contenedor. Necesitábamos algo para transportar la rosa. El almacén botánico de alta seguridad donde se guardaban los contenedores térmicos para especímenes valiosos estaba fuera de mi alcance. Pero recordé algo, el laboratorio de propagación, un nivel por encima del S7, tenía unidades más pequeñas de uso interno, para transportar esquejes delicados. El acceso allí era del nivel 2, mi credencial de nivel 3 con un poco de suerte informática podría ser suficiente. Paso 2. La ruta. Los planos mostraron que el túnel de servicio 7, la ruta principal hacia el laboratorio de genética, estaba demasiado vigilado, pero un viejo conducto de mantenimiento de la climatización, paralelo al túnel y marcado como en desuso, tenía una compuerta de acceso a solo 50 metros de la cámara de Kyle. Era un camino estrecho, polvoriento y potencialmente peligroso, pero no aparecía en las rutas activas de patrulla. Paso 3. La distracción. Para llegar a la compuerta y luego escapar, necesitábamos unos minutos críticos sin vigilancia. Ideé un riesgo monumental, generar una falsa alarma de fuga de nutrientes en el lado opuesto de la cúpula. Una fuga menor, no lo suficientemente grave como para movilizar a todos los guardianes, pero sí para desviar la atención del subsector S7, durante 5, quizás 10 minutos. Era un hackeo básico del sistema de sensores, algo que dejaría un rastro digital. Si lo investigaban, me pillarían, pero si funcionaba, nos daría la ventaja que necesitábamos. Eran las 2:17 de la madrugada cuando terminé. Tenía los planes grabados a fuego en la mente. Borré el historial de mi terminal con un software de limpieza que solo esperaba no fuera obsoleto. Me levanté, mis músculos estaban tensos como cuerdas de acero. Ahora venía la parte más peligrosa, la acción física. El camino hasta el laboratorio de propagación fue una pesadilla de sombras y silencios rotos. Las luces de emergencia bañaban los pasillos con un resplandor sanguinolento. Cada crujido de mis botas contra el suelo de metal resonaba como un trueno. Me escondí en un nicho de almacenamiento cuando un guardián pasó a lo lejos, su armadura gris fundiéndose con la penumbra. Contuve la respiración hasta que sus pasos se desvanecieron. La puerta del laboratorio se dio con un suave clic cuando deslizó mi credencial, alterada con un código de acceso de emergencia que había encontrado en un archivo de protocolos antiguos. Dentro, el aire olía a tierra húmeda y a hormonas de enraizamiento. En un estante brillaban bajo la luz tenue 3 contenedores térmicos del tamaño de una caja de zapatos. Tomé uno, sintiendo el peso ligero pero crucial del artefacto en mis manos. Era nuestra esperanza materializada. La siguiente parte era la más arriesgada. Bajé por las escaleras de servicio, evitando los ascensores, hasta el nivel del S7. El pasillo que llevaba a la compuerta de mantenimiento estaba desierto. La compuerta misma estaba oxidada. Con un panel de control simple, con un destornillador y unos cables que llevaban mi bolsa de herramientas, punté el mecanismo de bloqueo.
La puerta se abrió con un gruñido sordo, revelando una oscuridad absoluta y un chorro de aire viciado. Era el conducto. No había tiempo para dudar, me colé dentro, arrastrándome sobre el metal frío y polvoriento. La oscuridad era tan densa que era física, un peso sobre mis ojos. Avancé a ciegas, contando mis brazadas, guiándome por el plano mental que había memorizado. 50 metros. Tiene que estar a 50 metros. Después de lo que pareció una eternidad, mis dedos tocaron otro panel metálico, otra compuerta. Esta debería dar a un pequeño cuarto de almacenamiento, adyacente a la cámara de Kyle. Recé para que mis cálculos fueran correctos. Forcejé con las bisagras oxidadas hasta que se dieron lo suficiente para que pudiera pasar. Al otro lado la penumbra era familiar, estaba en un armario de limpieza, abandonado, justo al lado de la cámara criogénica. Podía oír el suave zumbido del humidificador de Kyle, y entonces lo oí, su respiración entrecortada y un susurro. ¿El Ara? Empujé la puerta del armario. Él estaba allí, de pie en medio de la habitación, con los ojos desencajados por la sorpresa y la preocupación. En sus manos sostenía unas tijeras de podar, como si se hubiera estado preparando para una última y desesperada defensa. Kyle, jadeé sin aliento por el esfuerzo y la tensión. Tenemos que irnos. Ahora. Le mostré el contenedor térmico. Sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza salvaje. ¿Cómo? No hay tiempo para explicaciones, corté, abriendo el contenedor. ¿Está lista? Asintió y se volvió hacia la rosa. Lo que vi entonces me detuvo el corazón. La flor no estaba en su maceta. Con una delicadeza infinita, Kyle había excavado alrededor de las raíces y las había envuelto en una esfera de tierra húmeda, sostenida por un trozo de tela de su propio mono. La rosa, con sus raíces al descubierto pero protegidas, parecía aún más frágil, más preciosa. Es ahora o nunca, dijo él, con una voz serena que contrastaba con el fuego de su mirada. Juntos, con manos que temblaban ligeramente, colocamos el cepellón de tierra y raíces dentro del contenedor térmico. La rosa descansó en su nuevo lecho, sus pétalos rojos brillando débilmente en la penumbra. Al cerrar la tapa, una luz tenue se encendió en el panel de control, indicando que el sistema de temperatura y humedad estabilizada estaba activo. En ese momento de triunfo silencioso, un sonido nos heló la sangre, el chirrido metálico de la puerta principal de la cámara al abrirse. Habían llegado antes de lo previsto. ¡La alarma!, susurré. Tengo que activar la distracción. Saqué mi datapod, mis dedos volando sobre la pantalla táctil. Ingresé los comandos preprogramados. 1 segundo, 2 segundos, una eternidad. Entonces, a lo lejos en los niveles superiores, sonó una alarma aguda y constante. Una luz ámbar parpadeó en los paneles del techo. Voz de Aura, distorsionada por los altavoces del sector. Alerta nivel 2. Fuga de nutrientes en el sector Alfa 9. Equipos de contención, movilícense. Los pasos que se acercaban a nuestra puerta se detuvieron. Oímos voces confusas. Es en Alfa 9, gritó uno. Tenemos órdenes de priorizar. Los pasos se alejaron rápidamente. Había funcionado, teníamos nuestra ventana. Vamos, urgió Kyle, agarrando el contenedor con una mano y mi brazo con la otra. Salimos del armario y nos deslizamos por el pasillo hacia la compuerta de mantenimiento que yo había forzado. Kyle pasó primero, con el contenedor. Yo estaba a punto de seguirlo cuando, al volver la cabeza, vi la maceta vacía en el centro de la cámara. Era una prueba irrefutable, un símbolo de lo que habíamos hecho. En un acto de instinto puro corrí de vuelta, agarré la maceta vacía y la tiré con todas mis fuerzas contra la pared metálica. El estrugo del metal al romperse sonó como un grito de guerra. Que encontraran el desorden, que encontraran la maceta rota. Era mejor que encontrar la evidencia silenciosa de nuestro robo perfecto. Me reuní con Kyle en el conducto oscuro. Él me miró y en la penumbra vi una sonrisa feroz y orgullosa en sus labios. ¿Por mi hermana?, susurró. Por nosotros, respondí. Y juntos nos adentramos en la oscuridad del vientre de Hierro 1, llevando el último latido de belleza del mundo hacia lo desconocido. La grieta se había convertido en un túnel de escape, y nosotros éramos la semilla que germinaría al otro lado. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. El latido en la oscuridad. La oscuridad dentro del conducto de mantenimiento era tan absoluta que era como estar ciego. Solo el tenue resplandor del panel de control del contenedor térmico, que Kyle llevaba abrazado contra su pecho como un talismán, rompía la negrura, proyectando sombras fantasmales en sus rostros sudorosos.
El aire era espeso, cargado de polvo de décadas y el olor metálico del óxido. Cada respiración era un esfuerzo, cada sonido amplificado por el eco tubular del estrecho espacio. Avanzaban a gatas con el metal frío y áspero arañando sus manos y rodillas. El Ara iba primero, guiándose con las manos extendidas, tratando de recordar cada giro, cada cambio de textura en el plano mental que había memorizado. El silencio entre ellos era pesado, cargado de la adrenalina del escape y el miedo constante a ser descubiertos. Cada crujido del metal bajo su peso, cada resuello de esfuerzo, les parecía un anuncio de su ubicación. ¿Estás bien? La voz de Kyle surgió de la oscuridad justo detrás de ella, un susurro ronco que le erizó la piel del brazo. Sí, jadeó el Ara, apartando una telaraña con grima. ¿Y la rosa? Estable. El contenedor funciona, parece tranquila. Tranquila. La palabra sonó extraña aplicada a una planta, pero el Ara supo exactamente a qué se refería. En medio de aquel caos, la rosa en su cápsula protectora era un epicentro de calma, era su razón para seguir arrastrándose hacia lo desconocido. Después de lo que pareció una eternidad, el conducto comenzó a inclinarse ligeramente hacia abajo. La temperatura descendió varios grados y una corriente de aire frío y húmedo les golpeó el rostro. Provenía de una rejilla de ventilación en el suelo del conducto. Debe ser el intercambiador de temperatura del sector de almacenamiento criogénico, murmuró el Ara, deteniéndose. Según el plano deberíamos estar cerca de la compuerta que lleva a los conductos de desecho. Extendió la mano palpando la pared frontal. Sus dedos encontraron los contornos de una compuerta circular similar a la que había forzado antes. Pero esta era diferente, más grande, y en el centro había una rueda de apertura manual oxidada y enorme. Kyle, necesito tu ayuda. Él se arrastró a su lado, colocando el contenedor con cuidado entre sus piernas. Juntos agarraron la rueda metálica. Estaba dura, sellada por el tiempo y la humedad. A la cuenta de 3, dijo Kyle, y en su voz había un rastro de la fuerza salvaje que el Ara intuía en él. 1, 2, 3. Empujaron con todas sus fuerzas. Los músculos de sus brazos y espaldas se tensaron hasta doler. Un chirrido agonizante como el grito de un animal moribundo retumbó en el conducto. La rueda se dio 1 milímetro, luego otro. Con un último y desesperado esfuerzo giró completamente. La compuerta se abrió hacia adentro, revelando un espacio aún más oscuro, si cabía, y un hedor que les hizo dar un paso atrás. Era un olor a podrido, a químicos estancados y a humedad putrefacta. Los conductos de desecho. Es por aquí, confirmó Kyle, su voz cargada de una mezcla de triunfo y aprensión. Este es el camino a las hierbas. Antes de que pudieran moverse, un sonido les heló la sangre. No era el chirrido del metal ni la alarma lejana. Era un zumbido bajo y electrónico, seguido de una voz sintetizada y fría que resonó, amplificada por todo el sistema de ventilación. No venía de una dirección concreta, parecía emanar de las mismas paredes. Alerta de seguridad. Intrusos detectados en el sector de mantenimiento Delta. Activación del protocolo de contención Gamma. Todos los guardianes procedan a la búsqueda y captura. Repito, intrusos detectados. Los habían descubierto. La falsa alarma no los había cubierto el tiempo suficiente. O el hackeo había dejado un rastro. ¡Rápido! Gritó el Ara, el pánico inundándole de nuevo las venas. Kyle agarró el contenedor y se deslizó a través de la compuerta circular. El Ara lo siguió, cerrándola atrás de sí con la esperanza de que ralentizara a sus perseguidores. Ahora estaban en un túnel más amplio, pero infinitamente más hostil. El suelo era resbaladizo de una sustancia viscosa y tenían que caminar agachados para no golpear la cabeza con las tuberías que recorrían el techo abovedado. El zumbido de las máquinas era ensordecedor aquí, un recordatorio constante de que estaban en las entrañas mismas de la bestia mecánica que era Hierro 1. Corrieron tropezando con restos de basura tecnológica y cables colgantes. La luz del contenedor era su única guía, bailando de forma espasmódica sobre las paredes mohosas. El Ara sentía el latido de su corazón en los oídos, mezclado con el sonido de sus jadeos y los pasos de Kyle delante de ella. De pronto Kyle se detuvo en seco. El Ara chocó contra su espalda. ¿Qué pasa? Él no respondió, solo señaló hacia adelante.
El túnel terminaba abruptamente en un precipicio. Un torrente de aguas negras y espumosas fluía a varios metros por debajo de ellos, rugiendo con una fuerza aterradora. Era el colector principal, y el único camino para cruzarlo era una estrecha y oxidada pasarela de metal que se extendía hacia la oscuridad del otro lado. Tenemos que cruzarla, dijo Kyle, con una voz que trataba de sonar calmada. No puedo, susurró el ara. Clavada en el sitio, el vértigo la golpeó, la altura, el ruido, la promesa de una muerte fría y sucia si resbalaban. Kyle se volvió hacia ella. En la tenue luz, su rostro estaba marcado por la suciedad y la preocupación. Pero sus ojos seguían siendo los mismos pozos de intensidad de siempre. Sí puedes, Elara, le dijo, poniendo una mano en su mejilla. Su contacto era áspero pero increíblemente cálido. Mira la rosa, ha sobrevivido a todo. Nosotros también podemos, confía en mí. Ella miró el contenedor donde el rojo de los pétalos parecía latir suavemente. Respiró hondo, inhalando el aire fétido y el tenue aroma a esperanza que se filtraba del contenedor. Asintió. Kyle cruzó primero, de espaldas a ella, sosteniéndole la mirada, sus pasos firmes en la pasarela que se balanceaba peligrosamente. Luego le tendió la mano. No mires abajo, mira mis ojos. El ara dio el primer paso, el metal crujió bajo sus pies, el corazón le martilleaba, pero mantuvo la mirada fija en los ojos grises de Kyle, que brillaban con fe en ella. Paso a paso avanzaron mientras el río de desechos rugía bajo sus pies, ansioso por tragárselos. Cuando por fin alcanzaron el otro lado, el ara se derrumbó contra la pared fría, temblando de pies a cabeza. Kyle la sostuvo, y por un momento no hubo túnel, ni preocupación, ni miedo. Solo los dos juntos respirando al unísono en la oscuridad. Lo lograste, murmuró él contra su pelo. Ella alzó la vista hacia él, y en ese instante, rodeada de podredumbre y peligro, sintió algo más poderoso que el miedo, una conexión profunda, irrevocable. Se acercó lentamente y sus labios estuvieron a punto de tocarse. Un haz de luz blanca y cegadora los envolvió de repente. Una voz áspera, no sintetizada, retumbó en el túnel. ¡Alto! ¡Quietos ahí! Suelten el contenedor y se separan. Al otro extremo del túnel donde habían cruzado, tres figuras masivas bloqueaban la salida. Los guardianes. Les habían encontrado y esta vez no había escapatoria. Kyle se interpuso instintivamente entre el ara y la luz, abrazando el contenedor. El ara, sin embargo, ya no sentía miedo, solo una rabia fría. Habían llegado demasiado lejos para rendirse. Su mirada buscó la de Kyle en el instante antes de que todo estallara, y en sus ojos encontró la misma determinación feroz. La grieta se había convertido en un abismo, y ellos estaban dispuestos a saltar juntos. Fin del capítulo 7. ¿Qué sucederá con el Ara y Kyle? ¿Lograrán escapar de los guardianes? Lo sabremos en el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar esta audiohistoria. Si te ha gustado, deja tu comentario. Y si deseas estar al pendiente de próximos relatos, suscríbete al canal. Hasta la próxima.